As have others, I Como extend otros lo han hecho, también le extiendo al Elder Anderson una bienvenida cálida a su nuevo llamamiento y le aseguro que he tenido un testimonio de que es llamado por Dios y que va a necesitar esa seguridad en los días próximos. my beloved brothers. Mis amados hermanos y hermanas, This opportunity esta oportunidad de hablarles is a great es and un sacred privilegio privilege. grande y sagrado. I pray that my words Ruego may que be mis helpful palabras sean and beneficiosas give you y que les encouragement. den ánimo. With all the differences Con in todas our las lives, diferencias que pueda haber entre nosotros, tenemos por lo menos una dificultad en común. we all must Todos debemos enfrentar la adversidad. There may be periods, Habrá periodos, sometimes a veces long largos, when our en lives que seem nuestra to flow vida with parece little difficulty, deslizarse fácilmente. but it is in the nature Pero of por our nuestra being condición de seres humanos, that comfort gives way es to natural despair. que lo agradable dé paso a la aflicción, Come to an end, que los tiempos de buena salud and lleguen a su fin misfortunes arise. y que sobrevenga el infortunio. Particularly when the Particularmente comfortable si times los have gone on tiempos for long, cómodos se han extendido, the arrival el of advenimiento del suffering or sufrimiento the loss of o la material pérdida de security seguridad económica can bring pueden fear, traer consigo and temor sometimes y a veces even anger. aún enojo. The anger comes at least El in part enojo from the proviene, feeling al menos en parte, de un sentido de que lo que sucede no es justo. the good health La buena and salud serene y la sense of serena being sensación secure de estar a salvo can become to podrían seem parecer deserved algo merecido and y natural. natural, When they vanish, pero cuando a feeling of desaparecen, injustice can puede sobrevenir un sentimiento de even a injusticia. brave man Incluso un hombre valeroso a quien conocí cried out lloraba in por his el physical sufrimiento suffering físico to those que who tenía y ministered to exclamó a los que le dieron una him, "I've always bendición: tried to be siempre he tratado de ser good. How could bueno. this happen?" ¿Por qué me ha pasado esto? That aching for Esa an answer angustia of por tener una "How could respuesta this happen?" al por qué me ha pasado esto becomes even more se painful hace más dolorosa cuando when los those que struggles sufren include son those we nuestros love. seres amados. And it is Y especially es hard for us especialmente to difícil accept de aceptar when those si los afflicted afligidos seem to nos us parecen to be ser blameless. intachables. Then Entonces, el pesar puede sacudir nuestra fe en la realidad de un Dios amoroso y omnipotente. some of us have seen Algunos such hemos doubt visto cómo ha afectado esa duda a toda una generación en in tiempos de times of guerra war or o de famine. escasez. Such doubt can grow Y la duda crece y se extiende until some hasta may que turn hay away from quienes se God, apartan de Dios, whom they charge with being acusándolo de indifferent ser or cruel. indiferente o cruel. And if unchecked, Y si no se refrenan, esos sentimientos conducen a la pérdida de la fe, incluso en la existencia misma de my Dios. purpose today Mi propósito hoy es asegurarles that our que Heavenly nuestro Father Padre Celestial and Savior y el Salvador viven and that they love y que aman a toda la humanidad. the very opportunity for La us to misma face oportunidad adversity and que affliction tenemos de enfrentar is la part of adversidad y the la aflicción es parte de la evidencia de su amor infinito. God gave us the Dios gift nos of dio living el in don de vivir en la mortality mortalidad so that we a could be fin de que nos prepared preparáramos to receive para the recibir greatest el más of grande de God, todos sus dones, which is eternal que es life. la vida eterna. Then Entonces nuestro espíritu cambiará we will become y able seremos to want capaces de querer God lo wants, que Dios quiera, to think de as He pensar thinks, como Él piense and thus be y prepared así estar preparados for trust para que se nos confíe endless una posterity posteridad to teach para poder enseñarle y guiarle through tests to en be medio de ready las pruebas para que qualify merezcan to vivir live por forever siempre in eternity. en la vida eterna. It is clear that for us to have that gift Es obvio que and para to be tener under ese that don y mantle, recibir esa responsabilidad, we must be transformed debemos tomar through decisiones making righteous correctas choices que son where that is difíciles hard to do. para que logren We are transformarnos. prepared for so great a trust Al by tener passing through esas trying vivencias and testing penosas y experiences probatorias in en la tierra, mortality, se nos prepara para that confiarnos education ese can gran come cometido. only Y solo as we are podemos subject to recibir trials esa educación si estamos while sujetos serving God a and pruebas mientras others servimos a for Dios Him. y a nuestros semejantes In en this su nombre. education, we experience En ese misery proceso and educativo happiness, experimentamos sickness, infortunio y felicidad, the sadness and enfermedad y suffering, salud,
la tristeza que proviene del pecar y el gozo de ser perdonados. El perdón proviene únicamente por medio de la expiación infinita del Salvador, que Él forjó, pasando un dolor que nosotros no podríamos soportar y que solo vagamente podemos imaginar. Cuando en medio de la aflicción debemos esperar el alivio prometido por el Salvador, nos confortará el hecho de que Él sabe, por experiencia propia, cómo sanarnos y auxiliarnos. El Libro de Mormón nos ofrece la certeza de su potestad para consolar. Y la fe en esa verdad nos dará paciencia mientras oramos, trabajamos y esperamos su ayuda. Él habría podido saber sencillamente por revelación cómo socorrernos, pero optó por aprender mediante su propia experiencia. Esto es lo que dice Alma. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Aun cuando sepan que en verdad el Señor tiene la capacidad y la bondad de liberarlos en sus tribulaciones, éstas igual pueden poner a prueba su valor y fortaleza para soportarlas. El profeta José Smith exclamó angustiado en el calabozo: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? Y tu ojo, sí, tu ojo puro, contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos». La respuesta del Señor me ha ayudado a mí y nos animará a todos en tiempos tenebrosos. Y aquí dice: «Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si los sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job. No contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job. He visto cómo surgen fe y valor de un testimonio de que es verdad, que se nos está preparando para la vida eterna. El Señor rescatará a sus discípulos fieles, y el discípulo que acepte una prueba como una invitación para progresar y por lo tanto merecer la vida eterna, encontrará paz en medio de sus luchas. Hace poco hablé con un padre joven que perdió su trabajo en la reciente crisis económica. Y sabe que hay cientos de miles de personas que tienen exactamente las mismas aptitudes que él y están desesperados buscando trabajo para mantener a su familia. Su tranquila confianza me hizo preguntarle qué había hecho para sentirse tan seguro de que iba a encontrar la forma de mantenerla. Me contestó que estaba examinando su vida para cerciorarse de haber hecho todo lo posible por ser digno de la ayuda del Señor. Era obvio que su necesidad y su fe en Jesucristo lo conducían a ser obediente a los mandamientos de Dios, cuando es duro hacerlo.
Me dijo que había reconocido esa oportunidad de examinarse mientras él y su esposa leían en Alma, donde dice que el Señor preparó a un pueblo para el Evangelio por medio de la adversidad. Recordarán el momento en que Alma se volvió hacia el hombre que dirigía un grupo y le dijo que los perseguían y los rechazaban a causa de su pobreza. Y el registro dice, y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado y que se hallaban preparados para oír la palabra. Por tanto, no dijo más a la otra multitud, sino que extendió su mano y clamó a los que veía, aquellos que en verdad estaban arrepentidos, y les dijo, veo que sois mansos de corazón, y si es así, benditos sois. La Escritura continúa elogiando a los que nos preparamos para la adversidad en los tiempos prósperos. Muchos de ustedes tuvieron la fe para intentar merecer la ayuda que ahora necesitan antes de que llegara la crisis. Alma continúa, sí. El que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. El joven de quien les hablaba había hecho algo más que guardar comida y ahorrar un poco para las dificultades que los profetas vivientes habían anunciado. Comenzó por preparar el corazón para ser digno de la ayuda del Señor, que sabía que iba a necesitar en un futuro cercano. El día en que él perdió el empleo, cuando le pregunté a la esposa si estaba preocupada, me dijo con voz alegre, no, acabamos de salir de la oficina del obispo. Nosotros pagamos un diezmo íntegro. Todavía no sabemos lo que va a pasar, pero yo me sentí tan seguro como ellos. La situación mejorará. La tragedia no fue desafío para su fe, sino que la puso a prueba y la fortaleció. Y el sentimiento de paz que el Señor ha prometido ya les ha llegado en medio de la tormenta. Con seguridad habrá otros milagros. A fin de fortalecer y purificar a las personas, el Señor siempre adapta el auxilio a lo que éstas necesiten. Muchas veces la ayuda llegará en forma de inspiración para hacer algo que sea particularmente difícil para la persona necesitada. Una de las grandes pruebas de la vida es perder por la muerte al marido o a la esposa a quien se ama. El presidente Hinckley describió su dolor al no tener más a la hermana Hinckley a su lado. El Señor sabe del vacío de los que quedan separados de un ser querido por la muerte. Por su experiencia terrenal, conoce el dolor de las viudas y sus necesidades. En medio del tormento de la cruz, pidió a un apóstol amado que cuidara a su madre viuda, que estaba a punto de perder a un hijo. Él ahora siente el pesar de los hombres que pierden a la esposa y el pesar de las mujeres que quedan solas por la muerte del marido. La mayoría de nosotros conoce viudas que necesitan atención. Lo que me conmueve es haber sabido de una, ya mayor, a quien yo pensaba visitar otra vez, que cuando tuviera el tiempo pensé, que tuvo la inspiración de ir a ver a una viuda más joven para consolarla. Una hermana viuda que necesitaba consuelo fue enviada para consolar a otra. El Señor ayudó y bendijo a dos viudas al inspirarlas para animarse la una a la otra. De ese modo, prestó auxilio a las dos. El Señor envió su ayuda en la misma forma a los humildes y
y pobres de los que se habla en Alma 34, que habían respondido a la enseñanza y al testimonio de sus siervos. Después de arrepentirse y convertirse, seguían siendo pobres. Pero Él los envió a hacer por otros lo que tal vez razonablemente pensaran que no podían y lo que ellos mismos necesitaban. Tenían que dar a los demás lo que quizás anhelaban que Él les diera. Por medio de su siervo, el Señor dio a aquellos conversos pobres esta dura tarea y estricta norma. Sí, después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido. Y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Es posible que parezca que es pedir demasiado a personas que tienen grandes necesidades. Sin embargo, conozco a un joven que fue inspirado para hacer precisamente eso cuando hacía poco que se había casado. Él y la esposa tenían apenas para sobrevivir con una entrada muy pequeña, pero él conoció a otro matrimonio más pobre y para sorpresa de su esposa, les prestó ayuda de sus escasos ingresos. Mientras todavía eran pobres, ellos recibieron una prometida bendición de paz. Después, la prosperidad que alcanzaron sobrepasaba sus más acariciados sueños y todavía continúan la norma de socorrer al necesitado, a quien tenga menos o esté en aflicción. Y hay todavía otra prueba que, si se soporta bien, traerá bendiciones en esta vida y bendiciones eternas. La edad y la mala salud pueden probar a los más fuertes entre nosotros. Un amigo mío era nuestro obispo cuando mis hijas todavía vivían en casa. Ellas nos contaban lo que sentían cuando él daba su sencillo testimonio alrededor de una fogata en las montañas. Las amaba y ellas lo sabían. Después lo relevaron. Ya había sido obispo anteriormente en otra estaca. Mis conocidos de aquel antiguo barrio lo recuerdan igual que mis hijas. Yo lo visitaba de cuando en cuando en su hogar para demostrarle mi gratitud y darle bendiciones del sacerdocio. Poco a poco su salud empezó a declinar. No recuerdo todas las dolencias que sufrió. Le hicieron cirugía y tenía constante dolor. Cada vez que lo visitaba para consolarlo, él invertía los papeles. Siempre era yo quien salía reconfortado. Los problemas de la espalda y de las piernas lo forzaban a usar un bastón para caminar, pero ahí estaba en la iglesia sentado cerca de la puerta de entrada para saludar con una sonrisa a los que llegaban. Nunca olvidaré el asombro y la admiración que sentí un día cuando, al abrir la puerta, lo vi venir por la entrada de la cochera. Era el día que los basureros recogían la basura. Y por la mañana yo había sacado los recipientes que tienen ruedas. Y ahí estaba él arrastrando con una mano el recipiente de basura en la subida, mientras que con la otra se apoyaba en el bastón para equilibrarse. Estaba ayudándome cuando era él quien necesitaba más ayuda que yo. Y lo hacía con una sonrisa y sin que se le hubiera pedido. Lo visité también cuando él al fin necesitó el cuidado de enfermeras y médicos. Estaba en una cama de hospital, todavía con dolores y todavía sonriendo. La esposa me llamó para decirme que estaba cada vez más débil. Mi hijo y yo le dimos una bendición del sacerdocio mientras yacía conectado a un sinfín de tubos. Yo sellé la bendición con la promesa de que tendría tiempo y fuerzas para hacer todo lo que Dios le tenía reservado en esta vida y para pasar toda prueba. Cuando me aparté de la cama para irme, él extendió la mano y tomó una de las mías. Me sorprendió la fuerza de su apretón y la firmeza de su voz al decirme, voy a estar bien. Me fui, pensando que volvería a verlo pronto. Pero en menos de un día recibí la llamada telefónica. Había partido para el lugar glorioso donde iba a ver al Salvador, que es su juez perfecto y será el nuestro. Al hablar en su funeral, pensé en estas palabras de Pablo cuando supo que iría a ese lugar a donde se fue mi vecino y amigo.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tengo la seguridad que mi vecino pasó bien su prueba y enfrentará su juicio con una gozosa sonrisa. Les doy mi testimonio de que Dios, el Padre, vive. Él estableció para cada uno de nosotros un curso para pulirnos y perfeccionarnos a fin de estar con Él. Testifico que el Salvador vive. Su expiación hace posible que nos purifiquemos al guardar sus mandamientos y los convenios sagrados que hacemos. Y sé por experiencia propia que Él nos dará fuerzas para elevarnos por encima de toda tribulación. El presidente Monson es el profeta del Señor. Él posee todas las llaves del sacerdocio. Esta es la verdadera iglesia del Señor, en la cual estamos apoyándonos unos a otros. Y somos bendecidos por socorrer a los compañeros de infortunio que Él ponga en nuestro camino. En el nombre de Jesucristo. Amén.